Buenas madrugadas, señores. Son 48 minutos pasada la medianoche y estamos inaugurando el día sábado 11 de febrero de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Hoy, bueno, hace unas horas, todavía viernes, sobre las 9:30 de la noche, decidí encender la televisión para el televisor para ver las noticias y me enteré de la muerte de Carlos Saura. Carlos Saura ha sido una de las grandísimas figuras que han influido en mi vida. Una figura determinante en mi vida. Este va a ser un relato, por supuesto, autobiográfico. Los intelectuales, los artistas y las personas sensibles no solamente somos influidos de manera determinante por las personas que conocemos desde la niñez, que conocemos, me refiero de carne y hueso, que tienen que ver directamente con nuestra vida, que conocemos en la niñez, adolescencia y a lo largo de toda nuestra vida, sino que somos influidos también por personas que no conocemos ni conoceremos nunca, a veces porque ya han muerto, a veces porque son inaccesibles y a veces porque no nos proponemos conocerlos en carne y hueso. En este caso, bueno, yo nunca me propuse o sea, conocer a esta persona. De carne y hueso, quiero decir, en persona. Eh, eh, Empecemos, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, y es que esto es algo que recuerdo muy vívidamente, cuando yo tenía 16 años, los nombres que voy a pronunciar aquí son todos nombres de personas. Todos los nombres van a ser verdaderos, no voy a usar seudónimos para nadie, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de limitar lo máximo el colocar apellidos, ¿no? El decir apellidos. Entonces, cuando yo tenía 16 años, y estaba en lo que en ese entonces era cuarto año de bachillerato en Venezuela, estaba yo una tarde-noche en casa y me dice Lelela, o fue Humberto, me dicen, Conchita, ¿quieres ir al cine o tienes que estudiar? Y yo, no, quiero ir al cine. Bueno, enseguida pregunto, ¿qué vamos a ver? Y me dicen, Cría Cuervos. Yo siempre miraba la cartelera cinematográfica. Cuando me dicen Cría Cuervos, pensé, uy, me tira pata. Ya no me puedo echar para atrás. Debe ser una de esas películas que no me voy a entender y que además me van a deprimir. Pero no dije nada. Entonces, recuerdo que fuimos en el coche de Humberto, aquel Malibú pintado de color naranja chillón, y fuimos a Centro Plaza. La película la vi en los cines de Centro Plaza en Caracas. Recuerdo en primer lugar que yo nunca he llorado en el cine y esa fue la única vez que lloré. Porque tenía 16 años. Lloré en la escena en la cual Ana Torrent, la actriz Ana Torrent, que hacía el personaje de la niña esta sensible, de la más sensible de las tres hermanitas, salía de su cama porque escuchaba que su madre, Geraldine Chaplin, era la actriz que personificaba a su madre en la película, tocaba el piano. Ella baja lentamente por las escaleras, se sienta en las escaleras, la niña, el personaje que interpretaba Ana Torrent, la niña se sienta en las escaleras y escucha cómo su madre en la sala toca el piano, sin que su madre la vea.
No sé por qué motivo en esa escena yo lloré, pero no. Y traté de impedirlo, pero enseguida me tragué las lágrimas. Yo soy una persona, era una persona y lo fui durante muchos años, que no lloraba. La primera vez que lloré sin reprimirlo fue el último día del año 1989, por cosas que no tienen nada que ver y cuando yo tenía 29 años de edad, por cosas que no voy a contar ahora. Sin duda alguna, el personaje que interpreta Ana Torrent, la niña, es impresionante. No solo por lo que la película quiere transmitir, o etcétera, sino por ella en sí misma, o sea, por la actriz. Ana Torrent de niña, y todavía, tiene una mirada, un rostro, una expresión facial de una que mueve a cualquier sensibilidad. Es, es un rostro expresivo, sobre todo muy expresivo, sobre todo para la tristeza, la melancolía, ¿no? Eh, o sea que no solamente se trató de descubrir a un director de cine como Saura, sino a Ana Torrent, que enseguida me pregunté qué edad tendrá. Yo tenía 16 años. Yo siempre le he calculado menos de 10 años menos que yo. 8, 9, no lo sé. Y no lo he averiguado, lo podría averiguar en Google, pero no lo he averiguado. Esa escena me marcó, ¿no? Y bueno, por supuesto, la escena donde ponen la canción de Janet, ¿por qué te vas? Con las tres niñas aprovechando que se quedan solas en casa, que ponen la música, se ponen a bailar. Una de ellas se pone los zapatos de su tía, qué sé yo, de su madre, de su tía, creo que era. Y bueno, esa canción y esas tres niñas allí oyendo música y poniéndose zapatos de mujer grande, aprovechando que no está su tía en casa, pues es una escena absolutamente eh, de una añoranza terrible, ¿no? Una escena bellísima, ¿no? Eh, el mensaje de la película, ¿de qué trata la película? No lo voy a comentar aquí. No voy a desmenuzar Cría Cuervos aquí, ni lo que intenta denunciar, que obviamente tiene que ver con el franquismo. Es una película que Saura era un experto en saltarse la censura, ¿no? Ahora yo no sé, si yo tenía 16 años, Franco había muerto, porque Franco murió cuando yo tenía 15. Pero en todo caso, Saura ya había. Esa era la primera película de él que yo veía, luego lo vi hacia atrás, porque al cumplir 18 años empecé a ir por mi cuenta. ¿Por qué al cumplir 18 años? Porque antes no me dejaban salir sola o ir a donde me diera la gana, ¿no? Cuando soy mayor de edad, corro a la Cinemateca Nacional a ver toda la filmografía de Saura hacia atrás y la de tantos otros. Y además, bueno, mi, comienzo mi intensísima presencia en todos los cines de arte y ensayo de Caracas, donde durante muchos años, pero muchísimo, yo veía cine casi todos los días y si podía 2 o 3 películas seguidas, ¿no? Me comía todo el cine del pasado y sobre todo el cine de autor y por supuesto veía lo que más me interesaba del cine que en ese momento se estrenaba. Eh, Hubo una época en que abandoné todo lo que era cine comercial, no quise ver nada de cine comercial, solo veía cine de autor y cine histórico o alguna que otra cosa, que no fuese. Si veía alguna que otra cosa comercial era por algún motivo especial.
No voy a desmenuzar la película ni lo que la película denuncia. Voy a hablar solo de lo que, de la sensibilidad que desató en mí y de todo lo que desató en mí. Esas dos escenas, la niña sentada en las escaleras de noche, que sale de la cama para escuchar más de cerca a su madre tocando el piano, pero por otra parte, parece que su madre había muerto, no sé si era un recuerdo, el caso es que la que tocaba el piano, que no era ella por supuesto, pero así lo hacen parecer, era Geraldine Chaplin, en ese momento esposa de Saura. Esa película cambió mi vida. En ese momento de mi vida yo quería ser matemático. Y en el carro de regreso a casa, nunca olvidaré el trayecto a casa dentro del carro de noche, dentro del coche de noche. Y yo pensando, ahora quiero ser cineasta. Una palabra que aprendí ese mismo día. Y pensé, la vida cada vez se me complica más. Porque ser cineasta es algo muy complicado, pensaba yo, y pensaba, y estoy en Venezuela. En un país donde si yo digo eso, nadie va a entender en aquel momento ni lo que estoy diciendo. Carlos Saura marca mi vida. Luego, yo, con la mesada que me daban al mes, el dinero que me daban al mes para mis cosas, que eran 50 bolívares de la época, hablo de 1976 aproximadamente, yo fui al drugstore, para los que son de mi generación y crecieron en Venezuela, fui al drugstore en el Centro Comercial Chacaíto, y de esa colección fabulosa que tuvo Salvat llamada Los Grandes Temas, había en venta uno de esos libros de la colección que se llamaba Cine de Autor. Y yo miré el dinero que me quedaba de la mesada y lo compré. Y me acuerdo que me costó 6 bolívares. Al llegar a casa me leí todo el libro de cine de autor y entonces, 1 o 2 días después de haber visto Criacuervos, supe que existía una cosa llamada cine de autor. Posteriormente, y también en la colección Grandes Temas de Salvat, consigo un libro que se llama Cine e Industria. Cine, arte o industria. Y también lo compro y lo devoro. Ahora, porque yo no sabía que había una cosa llamada cine de autor, ¿no? Bueno, en principio yo soy hija de 2 labradores gallegos, ¿no? Evidentemente vivía con mi madre y otras personas y mi madre no sabía nada de eso. Y en mi casa prácticamente no se conversaba. De nada. Había muchísima comunicación, como pueden intuir, ¿no? No se hablaba de nada. Yo jamás escuché en mi casa hablar de política, por ejemplo. Jamás. Y nunca tuve nunca se habló de nada. Mucha gente que sabe, mucha gente que es mi amiga, bueno, que fueron mis amigos, yo sufrí una serie de cambios en mi vida y ahora de que tengo prácticamente o casi 20 años viviendo en España, pues los que fueron mis amigos del colegio, de la universidad, etcétera, yo para ellos soy una total y absoluta desconocida, alguien que en el colegio piensan que me volví loca, porque claro, esa es la mentalidad de mis compañeros del Humboldt-Schule. Se volvió loca. Estudió ingeniería, después hizo administración, después se metió en la política, después publicó poesía. Ahora, no sé, después se convirtió en una aventurera. Esta mujer está loca. En la vida uno se dedica a una sola cosa. Bueno, a pesar de ser un colegio de élite, el Colegio Alemán de Caracas, ¿qué duda cabe
que Venezuela era un país de tercer mundo. Y qué duda cabe que lo más tercermundista que había en Venezuela, por las instituciones que yo pasé, la más tercermundista de todas, fue ese colegio de avanzada, el Humboldt-Schule, el colegio alemán de Caracas. Un colegio carísimo y de élite, donde mis compañeros de clase distaban mucho de tener la apertura intelectual que conseguí, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, que era una universidad pública, donde estudiaba gente pobre. Gente incluso que vivía en ranchos. Y para que me entiendan, en Europa, un rancho, o sea, en ranchos dentro de algunos cerros. Traducción, en chabolas, en alguna favela. Pues esa gente que estaba en la universidad sabía más de cine de autor, de literatura y de política que mis compañeros del Humboldt, que están idénticos. Y claro, para ellos, yo me volví loca. Además, yo fui discreta hasta un extremo insólito, hasta los 19 años. Justo antes de cumplir 19 años, mi madre tomó una decisión que cambia radicalmente toda mi vida. Yo tenía casi 19 años en una vida que había sido idéntica durante 19 años. Misma casa, mismos compañeros de casa, mismo colegio, misma urbanización, si era la misma casa, obvio, y los mismos lugares. Yo iba a la casa, iba al colegio, iba al CADA, un supermercado de la Florida, a veces iba al club de playa Camurí Grande. ¿Y qué conocía yo de la ciudad de Caracas, que es inmensa? Pues Chacaíto, porque me llevaban, Sabana Grande, porque iba al Banco Venezuela con mi madre, a la sucursal que quedaba allí, La Candelaria, porque era un sitio donde vivían muchos gallegos, iba con mi madre, pero no íbamos ni tanto, ¿no? Y poco más conocía a los Palos Grandes, la Castellana, Chacao, pero realmente pocas veces salía de casa y vivía como en una burbuja, ¿no? Donde me tenían atrapada, aunque a los 15 años, cuando Cristina, no digo apellidos, Cristine, decide ser mi mejor amiga, pues comencé a duras penas. Mi madre me dejó pasar de vez en cuando una noche en casa de Cristina y conocí Oripoto en el Hatillo. Pero digamos que yo vivía bastante encerrada. Había viajado a España 2 veces, una vez en barco en 1964 y otra en avión en 1900. Y ahí siempre he tenido un problema. 1971 o 72. Creo que 71. En todo caso, en mi huida de Venezuela se perdió todo. Todos mis recuerdos, todos, pero en 3 cajas que me enviaron en el año 2012, llegaron milagrosamente mis 2 primeros pasaportes. Uno con el que hice el viaje en barco en 1964, que yo pensaba que era en el 65, pero en el pasaporte no queda duda, fue en el 64. Y el pasaporte del viaje del 71 o 72, que creo que fue 71, pero bueno, ahora no sé dónde está metido el pasaporte. Son mis 2 primeros pasaportes y los guardo porque son una reliquia, además, el formato es una reliquia, todo es una reliquia, ¿no? Bueno, entonces, Saura se convierte en uno de los tótems de mi vida. Casi al mismo tiempo, no sé si antes o después, leo El túnel de Sábato en general, pero Sabato, así se pronuncia. No es una palabra esdrújula, pero en Venezuela la convirtieron en esdrújula y todo el mundo dice Sábato. Entonces como toda la vida le he dicho Sábato, aunque no lo he acentuado como esdrújula porque no lo es, puedo seguir llamándolo Sábato.
había leído El túnel de Ernesto Sábato y ese se había convertido en el otro tótem. Entonces tenía un tótem en literatura que era Sábato y tenía otro en cine que era Saura, ¿no? Había habido lecturas previas, por supuesto, y cine previo. Por ejemplo, en mi casa, a los 14 años de edad, en cine de medianoche, había visto Los Olvidados de Buñuel y me había impresionado muchísimo, pero muchísimo, porque claro, mostraba la gran miseria de Ciudad de México y yo vivía en una ciudad que tenía la misma realidad de Ciudad de México y la misma realidad de Río de Janeiro, ¿no? Una parte riquísima y otra parte que más miserable, ¿no? Entonces Los Olvidados de Buñuel que no sé si la vi antes o después de Criacuervo, me dejó impresionada, ¿no? Y había anotado en mi cabeza Buñuel, ¿no? Bueno, como esto es sobre Saura, no voy a hablar aquí de todo lo que de todo lo que ha sido mi trayectoria intelectual, mentalmente, ¿no? Pero yo estas cosas no las comentaba con nadie. Dije que quería ser matemático y cambié la cosa para cineasta, ¿no? Pero no se lo dije a nadie. Antes había habido dos ideas anteriores. Desde niña quise ser cantante. ¿Por qué? Porque tenía una gran voz. De hecho, tengo un canal de YouTube donde canto, pero ya empecé a cantar en YouTube a los 62 años, 61. Después de los 60 en todo caso. Tenía una gran voz que heredé de mi madre y mi madre había sido cantante en España. Mi madre había sido cantante y tenía una voz espectacular. Era labradora 9 meses al año y los 3 meses de verano cantaba con orquestas itinerantes que recorrían toda España, toda la geografía española. Cuando ella emigra a Venezuela, la idea que ella tenía sobre lo que quería hacer con su vida no incluía hijos. Mi madre se opuso siempre a que yo cantara. Se opuso de una manera rotunda y hasta brutal y violenta ante la sola idea de que yo fuese cantante. Se ponía verdaderamente violenta y decía cosas desagradables y terribles, lo cual hizo que nadie nunca me escuchara cantar. Yo cantaba a solas, pero canté toda la vida, cantaba a solas, cantaba mientras me bañaba, cantaba en mi cuarto, cantaba en el jardín. Y aquella prohibición se tornó en mí en una censura terrible, autocensura, que yo una vez fui a una audición en Venevisión para descubrir nuevas voces y en la audición me quedé muda, no pude ni hablar, no pude hablar, mucho menos cantar. Fue una censura que tuve toda mi vida. Ahora, ¿por qué mi madre, que había sido cantante, no quería que su hija lo fuera, teniendo una voz excepcional para ello? Bueno, ahora, muchos años después, y desde que 8 años después de la muerte de mi madre, hay cosas que me han venido a la mente y he ido entendiendo, ¿no? O sea, la maternidad no estaba incluida en los planes de mi madre. Mi madre quería hacer dinero en Venezuela para volver a España y construir una casa grande para toda su familia y tenía además otros planes. La maternidad se atraviesa en sus planes y aparezco yo. Posiblemente alguno de sus planes tenía que ver con el canto en Venezuela, porque en aquel momento ella viaja a Venezuela, emigra en 1957, en aquel momento en España no estaban dadas las condiciones para casi nada, para ningún proyecto personal que no fuera malvivir como jornalero, entiéndase, para la gente del pueblo llano.
Pero había habido una migración española a Venezuela, que había incluso gallegos. Por ejemplo, Marina Baura, actriz de telenovelas. Cuando yo nací era actriz de telenovelas, y Marina Baura, que casi ningún venezolano lo sabe, era gallega. Y había emigrado a Venezuela para ser actriz. José Bardina, que también era actor de telenovelas en Venezuela, era gallego. Esta señora que dicen que se suicidó, la que fue esposa de Oscar Llanes, de una belleza impresionante, también actriz de telenovelas, Agustina Martín, era española. No sé si gallega, pero española era. Cuando digo era gallega, era española, quiero decir que nacieron en España y eran españoles de toda la vida, descendientes de españoles. Y hay más. Esta mujer que cayó en desgracia y que era cantante, Gloria Martín. Gloria Martín era española, nació en España. Soledad Bravo nació en España. Y bueno, gran cantidad de actores y cantantes venezolanos nacieron en España. Mi madre en Venezuela todavía tenía edad para proponerse allí una carrera como cantante. Pero nunca habló de eso conmigo, como casi nunca habló conmigo de casi nada. De casi nada de las cosas que me interesaba saber. Porque tenían que ver con mi vida, porque eran parte de mi vida. Y bueno. Pero yo no quería solamente ser cantante. Hasta los 16 años, hasta los 15 años quería ser cantante y geógrafa, porque quería ser cartógrafa. Pero entonces, en tercer año de lo que entonces era bachillerato en Venezuela, veo por primera vez física y química. Y entonces las ciencias duras, las ciencias puras, se convierten en una pasión y decido que voy a ser matemático o en todo caso químico, pero paralelamente voy a escribir. Jamás me planteé la literatura como algo que se pudiese estudiar en la universidad. Para mí, los escritores no van a la universidad. A la universidad yo iba a estudiar ingeniería. Finalmente, ¿por qué me gradué de ingeniero? Bueno, eso no pertenece a este video. Pero estudiar letras en la Universidad Central de Venezuela nunca estuvo en mis planes. Estudiar letras hubiese desfigurado mi poesía y todo lo que yo escribía. Yo siempre digo que, bueno, los que estudian letras o filología es porque la mayoría, no todos, son incapaces de crear, ¿no? Y de crear algo auténtico, ¿no? Por supuesto que uno tiene influencias porque uno lee. Uno antes de escribir ha leído. Bueno, entonces se convierte esa obsesión por ser cineasta en otro de los tormentos de mi vida, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya estando en la universidad, bueno, yo en la Cinemateca veo todo Saura hacia atrás, y posteriormente, y estando en la universidad, conozco a otra persona, hija de madrileños, en este caso Loli, a quien también Cría Cuervos la había marcado. Yo esperé 10 años para volver a ver Cría Cuervos, porque no quería trastocar aquella primera impresión que me dio esta película, o este film de Carlos Saura. También averigüé que Carlos Saura tenía un hermano escultor, Antonio Saura, que vive en París y murió antes que él. Luego cuando vino la trilogía de Lorca, de Lorca, hecha por Carlos Saura, que empezó con Bodas de Sangre. Me acuerdo que compartí todas esas películas y esos momentos con Rafael, no voy a decir, Rafael M., que también vive en Madrid desde hace mucho tiempo. Y bueno, esta parte, cuando Saura decide hacer cine musical, por decirlo así, fue impresionante también.
Y bueno, también me acuerdo que yo había leído que Saura había abandonado la ingeniería industrial para ser fotógrafo y luego cineasta. Lo cual me dio alguna esperanza de que dedicándome a las ciencias puras las pudiese abandonar para ser cineasta. El caso es que no soy cineasta ni lo fui nunca, ¿no? Pero bueno, esto no es una autobiografía, esto es un recuerdo de Saura. A finales del año 2011 o principios de 2012, veo que en el Teatro Bellas Artes, aquí en Madrid, van a pasar Madame Bovary. Bueno, van a hacer una, digamos, van a estrenar una obra de teatro basada en la novela de Flaubert, Madame Bovary, y la intérprete femenina que va a interpretar a Madame Bovary es Ana Torrent. Y entonces corrí a comprar las entradas y por primera vez vi personalmente a Ana Torrent sobre las tablas haciendo de Madame Bovary. Es una obra de teatro. Ese montaje en particular, que no sé si lo repetirán algún día, estuvo muy, muy bien y la interpretación de Ana Torrent espectacular, ¿no? Otra gran interpretación de Ana Torrent fue la que hizo en Tesis de Amenábar, en la ópera prima de Amenábar. Muy buena también. Y bueno, no voy a hablar aquí de toda la filmografía de Carlos Saura, lo que quería era dejar constancia de cómo Carlos Saura me abrió el mundo del cine de autor y de Saura, de Saura y de Buñuel pasé a todos los cineastas de autor franceses, a los italianos, que fueron los que más, el cine italiano ha sido el que más me ha influido y el que más me ha gustado. El cine italiano le hace de cierta época, ¿no? Bertolucci, Antonioni, Visconti, Largo, etcétera, ¿no? Fellini. Ese cine italiano de esa época y del anterior, Rossellini. El cine italiano está en primera fila en cuanto a las influencias intelectuales que yo he tenido. Amo el cine italiano de esa época. Del actual sé prácticamente nada, muy poco. Y bueno, el cine francés de esa época, sobre todo Truffaut, Resnais. Y bueno, también, digamos, el que fue durante mucho tiempo y el único cineasta de autor norteamericano, Woody Allen. Y en contra de los españoles, estuve mucho tiempo entre Buñuel y Saura, acompañada a veces de alguno que otro, ¿no? Que no voy a mencionar. Almodóvar vino mucho después. Ahora, cuando yo vi en Venezuela, en la sala de arte y ensayo Margot Benacerraf, cuando vi, era la segunda película de Almodóvar que veía, Matador. Pero primero había visto Mujeres al borde de un ataque de nervios, que no me había impresionado tanto. Pero cuando vi Matador, sentí que tenía mucho que ver conmigo. Porque Matador en ese momento yo dije, esto es España. Esto es España. Matador es España, un mundo de pasional, tremenda y absolutamente pasional, que heredé, supongo por la sangre, ¿no? Y que en Venezuela, como siempre en el ambiente que yo me desenvolvía, había que ser discreto y controlar las pasiones. Yo sentía, viendo al Matador, que yo no podía controlar mis pasiones porque yo era española, por Dios santo. Ahora, con todas estas nuevas leyes, y aprovecho para decirlo, ¿no? Con todas estas nuevas leyes de que si tu marido es muy celoso, lo puedes denunciar. Eso es un precedente del maltrato. Bueno, señores, ¿hasta dónde el Estado se va a meter en la vida privada de los españoles?
y hasta qué punto la mujer quiere que el Estado esté presente en su vida privada. Los celos son una característica del ser humano y ninguna legislación los va a controlar. Hay que oponerse a cualquier legislación que pretenda controlar los celos o a cualquier legislación que permita que tú vayas a los tribunales a denunciar a tu marido por celoso. Me hizo un ataque de celos y que al hombre lo fichen por celoso. Yo muchas veces he dicho, y sé que esto no va a gustar a los españoles, a las españolas, que porque muchas veces viene un hombre y paf, mata a su esposa. Y entonces después dicen los vecinos, era un hombre amable, era nuestro vecino, jamás vimos en él ningún estigma de violencia. Entrevistan a la familia de ella y tal, que ella la mató, ¿no? Y dicen, pero ella nunca se quejó de nada. Y bueno, resulta que el hombre ve que ella lo va a dejar y como sabe que si le dice no me dejes y le suplica y tal, ya lo va a denunciar y va a pedir una orden de alejamiento, entonces antes de que esto suceda, la mata. O sea, esta profusión de leyes para controlar los sentimientos de los hombres, hablo del género masculino, es, y hay que ser muy idiota para no verlo, contraproducente. Un hombre y una mujer también, homosexuales o heterosexuales, tienen derecho. O sea, si a mí me dice mi pareja, ahora no tengo pareja, mira, te voy a dejar. Por supuesto que yo le voy a preguntar por qué. Y a lo mejor trato de decirle, pero no me hagas esto, por favor, no. Y a lo mejor suplico. Y a lo mejor hasta sigo a mi pareja en el metro y por las calles de Madrid. Lo digo porque mi última pareja me siguió por las calles de Madrid. Y yo no iba a poner una denuncia por eso. Lo considero, o sea, yo de repente volteaba y estaba mi expareja detrás de un árbol pretendiendo esconderse. Es que yo no voy a hacer una denuncia por eso. Lo considero un comportamiento humano normal. Nadie quiere ser dejado. Todo el mundo tiene derecho a suplicar o a no suplicar que no te dejen. Los celos son desagradables, pero no son un delito. Desagradables para quien es celado y para quien cela. Yo he sido celosa y he sufrido mucho con los celos. Y también he sido celada, pero no es un delito. Yo he suplicado que no me dejen y me han suplicado a mí, pero yo no he puesto ninguna denuncia. Ni siquiera cuando me han perseguido. Había una época en que yo daba clases en la Universidad Metropolitana y una persona que fue mi pareja, cierto día de la semana, que eran los miércoles, y yo daba clase en una aula de una planta baja, estaba en los jardines mirando hacia el aula y lo hizo durante un semestre entero. Y los alumnos me decían, hay una persona allí, y digo, sí, sigamos con la clase, las personas se pueden parar donde les dé la gana, ¿no? Puse yo una denuncia por eso. Voy a poner yo una denuncia porque alguien decide, qué sé yo, pasarse todos los días por la misma cafetería donde yo desayuno. Bueno, puede que yo cambie de cafetería, pero yo no me voy a parar a decirle, mira, no vengas a desayunar aquí porque estás desayunando aquí para verme y no voy a volver contigo y te voy a denunciar. No, puede que yo corte por lo sano y desayune en otra parte. O siga desayunando allí hasta que se canse. Y viceversa, también puedo ser yo la perseguidora. Pero esto es contraproducente. El Estado metido en las relaciones de pareja. El Estado. Y porque estos días he escuchado mucho eso de si un hombre es demasiado celoso, la mujer ya tiene que tener cuidado. O sea, si uno, hay millones o miles de hombres celosos y de mujeres celosas. Ahora todos tenemos que tener cuidado.
no veo, me parece que la intromisión del Estado en la vida privada, que ya casi no nos queda vida privada con las nuevas tecnologías, semáforos en todas partes, semáforos en los semáforos, cámaras en todas partes, en los semáforos, en los ascensores, en el metro, en los vagones y en los andenes, cámaras en todas las esquinas, cámaras dentro de tu edificio, pero que ya no nos queda espacio de vida privada. Lo vuelvo a decir, es contraproducente amenazar al marido todo el tiempo con te voy a denunciar. Es contraproducente porque molesta mucho saber que tú no puedes dar un ataque de celos, que tú no le puedes decir a alguien, mira, ya no te quiero, por favor no me dejes, porque es que la otra persona va a ir a denunciarte. A mí, por decirle a una persona, no, quiero hablar. Ha habido un malentendido, no me dejes, me pusieron una denuncia. Pero bueno, por Dios, ahora yo no le puedo decir a nadie no me dejes, porque eso va directo a una denuncia y entonces el Estado me acusa ¿de qué? Bueno, de haberle dicho a alguien que no me deje. Señores, es grave. Es muy grave la intromisión en Europa, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ni aproximadamente es así, en América Latina menos, pero la intromisión en Europa y sobre todo en España del Estado en nuestra vida privada es inadmisible. Es un error, es un grandísimo error y los psicólogos y psiquiatras no sirven para nada. Esa intromisión aumenta el número de asesinatos pasionales. Y los aumenta, señores. Los aumenta. Lamento que no les dé la cabeza para entenderlo. Bueno, pero estábamos hablando de Saura. No voy a hacer aquí una crítica de todas las películas de Saura, solo quería dejar bueno, solo quería dejar nota de que fue el primer cineasta que cambió mi vida. Quizás haya otros que de forma global, quizás si me dicen hoy, haz una lista de cuáles son los cineastas que más influyeron en ti o que más te gustan, del primero al último, quizás Saura no está en el puesto número 1, pero fue el primero que me llamó la atención acerca de la posibilidad de hacer cine. Y bueno, tenía 91 años. Como digo siempre, da para morirse, pero la muerte es una putada. Y como dijo hace poco Antonio Banderas, jode mucho tener que morirse. Da mucha rabia tener que morirse. Solo quería dejar este testimonio. Muchísimas gracias. Hasta luego.